De regreso acá en Libre Sesión por las pantallas de Canal del Sur y estamos conversando sobre la Escuela Normal de Ancud, de esta exposición que está ahí en la Casa de la Cultura, que está muy interesante, fotografías de la Escuela Normal de Ancud y de quienes integraron la Escuela Normal. Ahí aparecen un montón de caras conocidas. Mucha gente conocida de vecinos y profesores. Exacto, así que estamos conversando con don Evar Pérez y la señora Cándida Oyarzún, presidente del Centro de Alumnos de la Escuela Normal y secretaria del sindicato. No, ese es otro programa. Ese es otro programa. Ya, ahora estamos hablando de la Escuela Normal. ¿Qué sienten ustedes en cuanto a la formación de los profesores normalistas, en cuanto a la mística de la formación de los profesores normalistas en comparación con la formación de los profesores actuales? Harto que decir sobre la pregunta porque siempre se habla de los profesores normalistas, de que tenían cierta mística. Las comparaciones dicen son odiosas, pero cuando hay fundamentos claros son razonables y son ilustrativas. Exacto. Son ilustrativas. Desde mi punto de vista, partiendo del relato que hacía Cándida recién, de que está 9 años estudiando para ser profesor, pero y desde niña. Desde niño. Desde los 12 años. Claro, desde niño, 12 años, desde niño. Moldeándote completa. O sea, necesariamente tenía que salir una profesional o un profesional a carta cabal. En todo sentido de la palabra. Correcto. En todo sentido de la palabra. No solo en algunos aspectos. Porque a nosotros se nos decía, y eso era una sola voz de parte de todos los profesores que nos hacían la clase. Ustedes, cuando egresen de acá, salen habilitados para hacer clases y a donde les toque y a donde los manden. Y a donde les toque, probablemente a muchos de ustedes van a tener que llegar y no hay escuela. No hay escuela. Y tiene que comenzar por construir su escuela. A mí me tocó, así que yo no estoy hablando de algo que me dijeron. A mí me tocó. A mí me tocó, sí. Y la impronta era, por resumirlo de alguna manera, al lugar que vayan, tienen que trabajar con toda la gente, hacerse cargo de todos los problemas de la gente, entre los cuales van a estar los niños de su colegio, de su escuela. Hoy día, y entramos en la comparación, que la pregunta que haces tú, uno ve que no es así. Uno ve que no es así. Algunas preguntas que uno puede hacerle a los colegas, que la formación es más fría, es más impersonal, correcto, es más academicista. Yo no digo que el academicismo no tenga sentido, no tenga valor, no estoy diciendo eso. Sí, sí. Pero cuando eso es frío, es calculador, yo vengo, hago la clase y me voy porque ahora tengo clase en la otra cátedra de la carrera no sé cuánto. No dedico mi saber pedagógico exclusivamente a la causa de formar profesores chilenos en Chile, claro, que era el caso de las escuelas normales. Correcto. Por eso sucedió lo que sucedió, o sea, en 130 años, la historia de la educación chilena le debe y le deberá, no poco creo yo, no poco, al desarrollo de Chile. Decirlo, uno no puede sino transmitirlo también con un poco de alma, sí, un poco claro, de alma, porque el saber sin alma es un cuerpo vacío. Y el decir y el trabajar con la gente tiene que ser necesariamente el piel a piel, saber escuchar, saber decir las cosas, comprometerse. El profesor normalista se nos decía, ustedes no pueden decir que no cuando les digan, mire, mañana comienza la novena del finado o la finada tanto que falleció en tal momento. Ustedes no pueden decir que no van a ir, porque son parte de la comunidad. Hoy día lo que más se hace es enviar una tarjetita de saludo
Sí, y en muchos casos con terceras personas. Correcto. Sí. Claro. Y eso es porque Sí. el mundo ha Claro. cambiado y no Sí, sí, necesariamente sí. la educación. Se habla mucho también de que los profesores normalistas eran profesores con vocación. Se usa mucho Es que- esa palabra. es que por la misma razón, o sea, vocación sin convicción Correcto. no hay. Claro. Y la pura convicción que no se traduzca en vocación tampoco. Exacto. Tampoco. Entonces es un encuentro no de dos conceptos, es un encuentro de dos ideas que tienen que ver con la forma de trabajar, con la forma de sentir, con la forma de decir las cosas, con la forma de hacer las cosas. Y además que hay un tema de respeto de siempre, o sea, la señora Katy dice que ya de pequeñita los papás hacían esfuerzos por enviar a sus hijas, principalmente, estamos hablando de la escuela desaparecida en Puerto Montt y otras más que existían en Chile, pero también era porque iban a optar a una profesión, a un futuro de vida absolutamente respetable en ese momento en la sociedad chilena. Porque ¿no? además, claro, esos años esto tuvo que ver con sentirse orgulloso de tener una hija maestra. Sí. Claro. Era Sí, un era orgullo un grande, orgullo. y no de la Para la familia, familia. solo, ojo, Sí, sí. de la comunidad Del pueblo. donde vivía Correcto. esa familia. Bueno. Era el mayor orgullo. Y no podemos dejar de decir también, siendo así, en 130 años de formación de profesoras y profesores normalistas, estamos hablando de estudiantes de clase media baja chilena. Que, absolutamente claro. Por lo tanto, en 130 años nuestro país fue educado por personas que emanaban de clase media baja. Y su trabajo educativo era para todos iguales, sin distinción de ninguna clase, nada. Y nosotros lo veíamos siendo estudiantes. Nosotros jugábamos con el hijo que tenía la tienda, o con aquel que salía a pescar y volvía sin productos porque le fue mal. Jugábamos juntos, estudiábamos juntos, compartíamos nuestros libros, compartíamos nuestros cuadernos, Sí. compartíamos nuestros sueños desde jóvenes. Y las escuelas normales hacían de todo eso, hacían una conjunción. Por lo tanto, necesariamente el profesor o la profesora tenía que salir ya aprobado, porque el último año, en el mes de abril, debíamos estar todos en práctica, y hasta los primeros días de diciembre. O sea, era un año completo de De práctica práctica. supervisada en servicio. Por lo tanto, no eran unas pocas horas, no era un mes, ni dos, ni tres, era un año académico completo. Correcto. Por lo tanto, también es cierto que con toda seguridad habían algunas cosas que las escuelas normales no nos enseñaban, pero uno llegaba y los profesores que nos tocaba en suerte trabajar con ellos como ya maestros, nos decían, mire, la escuela normal yo sé que a ustedes no les dijo esto y esto porque eso lo van a aprender una vez que estén trabajando. Así que yo te voy a enseñar, a mí me enseñó el profesor a hacer los boletines mensuales. Ya. ¿Ya? Yo llegué a una escuela unidocente y el profesor me dijo, mira, los boletines es importante por esto, por esto, por esto. Esto no te lo enseña la escuela normal porque esto es rutina. Pero para que tú sepas, tú no te puedes equivocar acá. Los boletines de la Junta de Auxilio, donde había que vaciar la información de las minutas, de la alimentación de los tenían niños. que hacer todo el trabajo Sí. administrativo. Todo además. el trabajo esa parte, administrativo. los profesores de nuestras escuelas de práctica nos lo enseñaban. ¿Ya? Por lo tanto, la relación que tenía la escuela normal o las escuelas normales con las escuelas donde todas las alumnas y los alumnos íbamos a hacer la práctica el último año era una relación cercana, porque además mediaban los informes respectivos. Sí, sí. Así que tampoco no se podía eludir aquello, que era parte de la evaluación que teníamos nosotros. O sea, una tremenda preparación, ¿verdad?, para ser profesor. Sí, por Años, supuesto, o sea, eso. dedicada a la vida absolutamente, y por eso es que Claro. también se traduce, yo creo, en la impronta de la buena educación que la gente recuerda y que hoy día claramente no... Y yo me pregunto, bueno, las escuelas normales terminan por un hecho político, ¿verdad? El Sí, 73. Absolutamente. Sin embargo, luego de ese periodo oscuro, claramente, en nuestra historia, ¿por qué el Ministerio de Educación o los profesores normalistas no pudieron influir, no sé, en el Ministerio para volver
cuando se hablaba de las carreras o la gente que quería estudiar pedagogía, ponerle también una impronta, aprovecharlos también ustedes para sumarse a ese proceso? O definitivamente ya de vuelta de la democracia, Chile partió, vamos a estudiar veterinaria, periodismo, profesor, como si fueran todas las carreras iguales, ¿no? Podrían también haberse aprovechado eso, ¿no? Bueno, habían transcurrido aproximadamente 20 años desde el cierre hasta el advenimiento a la vida democrática de nuestro país, donde las universidades ya se habían entrado, ¿sí? Disculpen el término, se habían apropiado de la formación académica para los profesores. Por lo tanto, era muy difícil sacarlas de ahí. Y de hecho, yo recuerdo cuando el gobierno del presidente Elwin, el ministro de Educación era el presidente Lagos. Sí. ¿Sí? Sí. Él fue el ministro de Educación un tiempo. Y él visitó Ancud. Y aquí una comisión precisamente de profesores normalistas, tanto los que habíamos sido alumnos como profesores que nos hicieron clases. A nosotros en la escuela normal se le entregó una carpeta petitoria al presidente Lagos. Él precisamente hizo una reunión de saludo y de información valiosa en la misma ex escuela normal. Pero a la pregunta que hace Soledad, yo creo que finalmente pudo más el empoderamiento que ya tenían las universidades respecto a la formación de los profesores. Claro. y la situación política, donde entiendo que había que ir con mucha calma para algunas cosas. Además que digamos las cosas por su nombre también, si las universidades son feudos. Sí. Una especie de feudo donde cuesta mucho entrar, cuesta mucho que las ideas de afuera puedan ingresar a la... O que hayan recogido la experiencia de la sociedad chilena en esos años, ¿no? Y no están insertas en el acontecer social y en lo que está pasando en la sociedad, como lo estaban en algún momento en Chile. Yo siento que de ahí para adelante, y también por la dictadura, Chile había cambiado en todo sentido, y había cambiado también en el sentido de este tema que estamos hablando, que es la educación. La educación ya había pasado a ser un bien de consumo y no un derecho. Sí, absolutamente. Yo puedo compartir con los televidentes, que no es una anécdota, pero podría sonar así. Hace poco tiempo estuvo por aquí el doctor Luis Rivero, que fue rector de la Universidad de Chile en 2 periodos consecutivos. Él vino a hacer una conferencia aquí en el Teatro Municipal sobre educación precisamente. Y él contó, estoy hablando del primer periodo del actual presidente de la República, don Sebastián Piñera. Don Sebastián Piñera lo invita a él a La Moneda en su condición de ex rector de la Universidad de Chile y gran maestro de la masonería chilena. Lo invita para pedirle su opinión acerca de la educación en general. Y lo que dijo acá en el teatro él, le dice, presidente, si queremos de verdad mejorar la educación chilena, lo primero que hay que hacer es sacar la formación de los profesores desde las universidades. Así, la reunión como que terminó ahí. Claro. Así fue, así terminó. Como que fue abrupta. Sí, claro, entonces... Sí. A mí me parece una idea, pero bien, o sea, ¿quién podría entrar? Además que hay experiencia viva, sí, ya tenemos a 2 invitados, muchos profesores más. Hay algún estudio por ahí que hizo una universidad privada acerca del actual currículum con los cuales se forman los profesores que tienen la carrera de Pedagogía de Educación General Básica en nuestro país, universidades estatales y universidades privadas. Y por mera coincidencia encontraron que habían 4 universidades que tenían el currículum muy parecido. Todas las demás tenían currículum distinto. Yeah. Uno debiera entender que una malla curricular de carácter nacional tiene un fundamento básico, y si la formación es en Arica o es en Punta Arenas, debería ser similar. Claro. Correcto. Y como somos un país regionalista, diría yo, debiéramos ser más regionalistas aún, no tan centralizados, agregarle el componente de la región, desde el punto de vista de la historia, la cultura, la identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es así. Entonces, cada profesor queda echado a la suerte del currículum que le ofrece la universidad a la cual
ingresó para estudiar pedagogía. Correcto. En las escuelas normales no era así. Además que los profesores de las escuelas normales en los periodos de vacaciones estaban obligados a tomar cursos de perfeccionamiento. Ya. Porque para ser profesor de una escuela normal tenía que dedicarse exclusivamente a eso. No se les permitía tener otra actividad. Por lo tanto, el 100% de su distracción, por decirlo de alguna forma, era educación. Educación. Claro, Entonces, claro. ahí se ve que eran profesores con vocación, Sí, absolutamente, sin duda. Y podemos usar esa palabra. Tenemos un libro acá, vamos Sí, a empezar vamos a a hablar del libro, ¿ya? hablar un poco del Profesores tema de la normalistas de Chiloé, maestros Sí. legendarios de la educación, Bueno, de yo- Dante Montiel y don Nelson Torres. Toño Torres. Los dos de Vecinos, Castro. avecindados de Castro, vecinos de Castro, estamos justamente comentando el libro y aquí nos van a contar algunas anécdotas porque evidentemente este es un libro que está hecho en la ciudad de Castro con aportes porque estaba viendo relatos de obviamente vecinos también connotados y profesores del centro de la Isla Grande, de las islas, también de Quellón, pero hay algunos. Pero hay algunos ancuditanos, ¿no? Hay algunos ancuditanos, Sí, pero yo le preguntamos Dos o tres, aquí pero a don Evar, Castro tiene un libro, Ancud. ¿Qué pasa con Ancud? ¿Podemos hacer un libro? ¿Tenemos un libro ancuditano? ¿Qué pasó? ¿Vino Castro a hacer las entrevistas? ¿Qué pasó aquí? Le mandamos un saludo mira, a don en lo Dante. personal me une una amistad con Dante Montiel en particular. Con Nelson nos conocemos, pero con Dante Montiel es más cercano la amistad y el aprecio mutuo, el respeto mutuo por el trabajo Una gran persona, largo que él ha hecho don por la Dante. historia de Chiloé en Castro. Sí. Pero tal vez yo lo podría graficar señalando que cuando Dante vino a presentar a Ancud el primer libro, porque este es el segundo, Ah, ya. el primer libro pero que tiene el mismo título. ¿Ah? Sí. 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 Un poquito más Y delgado. claro, ¿no? y Sí. hojeando rápidamente, le digo, oiga, amigo Dante, pero los entrevistados aquí son puros profesores castreños, pero ¿cómo? Bueno, me dice, sería una falta de respeto para mí venirme a meter a Ancud, porque la escuela normal está en Ancud, Está en y Ancud, por supuesto. ustedes están en Ancud, yo no vivo en Ancud. Entonces como que me devolvió. Claro, la te pasó escuela. la pelota. El golpe te lo devolvió la pelota. Claro, pero la esta sacaron. obra de profesores normalistas de Chiloé, el libro, pero que no solamente estudiaron en la escuela normal No, de Ancud, no, sino que así es. en otras escuelas Así es. normalistas de Santiago incluso. ¿no? O sea, podríamos hablar Sí. de profesores chilotes. Profesores chilotes que normalistas estudian, de Chiloé, profesores chilotes que estudiaron en alguna Sí, escuela normal a través de sí, Chile. sí. Hay varios de ellos que estudiaron en Santiago, en la Belardo Núñez. Hay algunos ancuditanos que también estudiaron en Santiago y no en la escuela normal, estando ya la escuela normal de acá. Estamos hablando en todo caso desde el año 50 en adelante, porque el primer curso de varones que el Ministerio admitió que estudiaran para tales en la escuela normal de Ancud fue el año 50. Por lo tanto, desde el año 50 para adelante, igual hubieron algunos colegas que por diversas razones prefirieron ir a estudiar a Santiago. Sé de algunos que estudiaron en Victoria, en Valdivia, por nombrar tres centros Curicó. donde... ¿También? Curicó le Curicó. decía. O sea, hubo muchas escuelas normales. Muchas A ver, escuelas al de momento, formación al momento normalista. del cierre estaba la Escuela Normal de Antofagasta con una subsede en Iquique. Seguimos avanzando hacia el sur, estaba la Escuela Normal de Copiapó, Ya. la Escuela Normal de La Serena, la Escuela Normal de Viña del Mar. En Santiago estaba la Escuela Normal José Abelardo Núñez, la Escuela Normal 1, la 2, la Santa Teresa, que era particular, otra que era particular, más una vespertina. Eso era en Santiago. Curicó, la Escuela Normal de Curicó, la Escuela Normal de Talca, la Escuela Normal de Chillán, la Escuela Normal de Angol, de Victoria, de Valdivia y Ancud. Y Ancud, que Sí. sería la de... Ahora, la de Valdivia tenía una subsede en la Unión, por Ya. nombrar otros centros. La de Ancud, me recordaba el otro día en la apertura de la exposición fotográfica que ustedes hacían mención, nos recordaba el colega Leonel Fritz, el año 72 se había abierto aquí en nuestra Escuela Normal Ancuditana una vespertina. No alcanzó prácticamente
a egresar estudiantes de Cerro antes. Claro, Claro. se Sí. cerró antes. Vamos a tener que ir a la última pausa de este programa acá en Libre Sesión y volvemos muy pronto a seguir conversando con los profesores, con nuestros profesores, sobre la Escuela Normal de Ancud. Muchas gracias. Vamos y volvemos.